Comenzamos entonces. Estamos grabando. Compartir. Ahí está. Ok. ¿Todo el mundo está viendo la pizarra ya? ¿Sí? Muy bien. Sí, comenzamos, porque ya se nos fue un poco de tiempo. Primeras consultas, etcétera. Y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con el digamos, el programa que me habíamos marcado, ¿no? Estamos hablando de series. La última vez hablamos de esta primera parte, ¿no? Que es encontrar, encontrar la serie de Taylor. Así nomás. Encontrar. Recuerden que el gran problema que tenemos ahora, el problema macro, es encontrar una representación en series de potencias para una función dada. Entonces, encontrar la serie de Taylor de una función es encontrar de una forma sistemática, ¿no? El mejor candidato para una expresión de esta forma, ¿no? El mejor candidato para expresar a F como serie de potencias es esta serie, la serie de Taylor. Eso no significa, ¿sí?, que F realmente vaya a ser igual a esta serie para todos los X, por ejemplo. O sea, nosotros sabemos que las series siempre tienen un detalle ahí de un intervalo de convergencia asociado. Entonces, tenemos que ver que converja la serie esa y además que converja a el valor de F, ¿sí? Entonces, la última vez nos dedicamos solamente a encontrar esa serie de Taylor sin preguntarnos si resolvía el problema o no. Pero ahora sí vamos a concentrar, ahora vamos a pasar a esta segunda parte, ¿no? Decidir si esta serie de Taylor es una buena representación para esto. Déjenme copiar esto, ¿no? Porque esta pregunta, a grandes rasgos podemos dividirla en dos, y es lo que espero que alcancemos a hacer hoy, ¿no? Esta es nuestra parte 2 del problema de series de Taylor. Y esto lo voy a dividir en dos preguntas, ¿no? La primera de ellas es así, simplemente. ¿Es F igual a su serie de Taylor asociada? ¿No? O sea, ¿realmente se cumple esta igualdad? ¿Sí? Y si no es, o sea, si no es, eso depende de X, por supuesto. Entonces, ¿para qué valores, ¿no?, de X en R se cumple? Si no se cumple para todos, entonces se cumplirá para algunos, para otros no, ¿no? Una observación trivial, como les decía, es que esto siempre se cumple, ¿no? Por ejemplo, esto siempre se cumple para el mero centro de la expansión, ¿no? Siempre se cumple para X igual a X0. Pues sí, porque a partir de n igual a 1, todos estos términos de acá se hacen 0, y en realidad pues, no estamos diciendo nada, nada más estamos diciendo f de x0 es igual a f de x0. No sirve de nada, ¿no? Es un poco trivial la afirmación, pero bueno, siempre se cumple. El punto es que tenemos que determinar para los puntos donde realmente nos sirve de algo esta expresión, es para puntos distintos de x0, queremos ver para cuáles funcionan. Y segundo, ¿no? A ver. Esta pregunta que... Ay, no. Perdón, no sé qué hice ahí. Esta pregunta va a quedar más clara después de la primera,
¿no? Pero vamos a decir, eh, em, ¿no? ¿Qué tan buena es esta representación para aproximar valores de f? ¿Sí? O sea, sabemos que esto, si esta igualdad es válida, ¿no? Si la representación en serie es válida, sabemos que aquí hay un límite metido, ¿no? Porque esto se va a, o sea, tenemos que sumar una infinidad de términos. Eso se puede en teoría, en la práctica es imposible, ¿ya? O sea, en la práctica se puede tomar el límite, pero es imposible literalmente sumar una infinidad de términos. Entonces, la pregunta ahí, que vamos a detallar más adelante, es ¿qué tantos términos tengo que sumar yo para que realmente ¿no? estas sumas se empiecen a parecer a f? ¿No? Entonces, insisto, esto va a quedar un poco más claro cuando trabajemos la primera parte, ¿no? Entonces, a ver, veamos qué significa esta igualdad que escribí ahí. Ok, entonces, eh, tengo así más o menos para escribirlo ordenadamente, ¿no? Por definición, y esto es la definición de serie, esencialmente, por definición de lo que es una serie, ¿sí? F de x igual, ay, perdón, me estoy adelantando. F de x igual a la suma desde 0 hasta infinito de la enésima derivada en x0 partido por n factorial, o sea, bueno, la serie que ya escribí, la serie de Taylor, ¿no? Esto sucede si, solo si, f de x es el límite, ¿sí? Cuando k tiende a infinito de las sumas parciales, ¿sí? De f, no, perdón, f, la misma expresión, ¿no? Enésima derivada partido por n factorial por x a la x0 menos n, ¿no? La Profe, definición, ahí no ¿sí? debería cambiar la n acá, ya que ahora escala que va al infinito. No, no. Fíjense, es una buena observación, ¿no? Pero este digo, es una duda muy, muy válida. Veamos cuál es el papel de estos índices, ¿sí? Este n, ¿sí? Me dice, pues, en qué término voy, ¿no? O sea, me dice si estoy considerando la primera derivada y la potencia 1, segunda derivada, potencia al cuadrado, etc. Pero ahora este k, ¿sí? Me dice dónde parar la suma, ¿sí? O sea, la definición que realmente estoy ocupando aquí, ¿sí? Es, ¿no? La definición de serie es que esta serie, ¿sí? Es, por definición, el límite de las sumas parciales, ¿sí? Y K me dice hasta dónde paro esta suma, hasta dónde tengo que sumar, ¿sí? Faltó el N aquí, el N aquí, ¿sí? Entonces, piensen en series, ¿no? Recordemos, esta definición es la misma que para series numéricas, ¿no? Escribirla una vez, ¿no? Para series numéricas, ¿no? Para no confundirnos con la derivada ni nada de eso. Para series numéricas, ¿no? En la misma definición,
numéricas, ¿no? Numéricas, misma definición, ¿no? La suma infinita, ¿no? De una sucesión a n, que es el límite, ¿sí? Cuando k tiende a infinito de la suma de 0 hasta k, ¿sí? Pues podemos usar los índices que queramos, pero para expresar esta idea necesitamos dos índices, ¿sí? Uno que nos dice, que nos da el término en el que vamos, ¿no? Ese es el término, y otro que nos dice hasta dónde estamos sumando, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿no? La suma, la tercera suma parcial, ¿no? O bueno, más bien, si empezamos de cero va a haber cuatro términos, pero cuando k es igual a 3, ¿no? Que es lo que estoy escribiendo aquí, ¿no? De a n es sumar a 0 más a 1 más a 2 más a 3. ¿Sí? Entonces, ese es el papel de los dos índices. Y volviendo al punto aquí con la serie de Taylor, pues digo, hay un montón de otras cosas aquí. O sea, la serie puede ser, los términos de la serie son un poquito más complicados, ¿no? Porque es una serie de potencias y porque tiene una forma particular, ¿no? Que son las derivadas de f, etcétera. Pero la definición es la misma. El rol de los índices es el mismo. ¿Ya? Pero buena observación, porque ahora este K juega un papel importante, ¿no? Las sumas parciales de la serie de Taylor juegan un papel importante, ¿no? ¿Ok? Sigamos entonces, ¿no? Bueno, voy a saltar acá. No, voy a tener que hacer algo. Ya. Ya, perdón, chicos, que quiero seguir con ese cálculo. Eso. Ahí está. Quiero seguir con este mismo cálculo para no volver a escribirlo, ¿no? Entonces, otra vez, por la definición de serie, que es esto que estoy escribiendo aquí abajo, ¿sí? Que f sea igual a su serie de Taylor significa que f es el límite de las sumas parciales asociadas, ¿sí? Estas sumas parciales son tan importantes que reciben un nombre propio, ¿sí? Entonces definimos, no recuerdo si lo había definido ya, pero definimos, vamos a poner tk a la suma parcial, ¿no? F enésima de x0, n factorial, x menos x0 factorial, ¿sí? Definimos tk, ¿sí? Como el polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor de orden k, ¿sí? Porque si ustedes escriben esto, ¿sí? Vamos a escribir esto así en forma expandida, ¿no? Es un polinomio, ya no es una serie, ¿no? Es un polinomio. Vamos a tener el primer término, ¿no? Cuando k es igual a 0, es nada más ceroésima derivada, es la función original, f de x0, ¿no? Aquí x menos x0 a la 0 es 1, etcétera, ¿no? Para n igual a 1 tenemos la primera derivada, ¿no? F b' x0, x menos x0 cuadrado. Aquí me faltó aquí hay un 2 factorial, ¿no? Entonces, 2 factorial, que es 2, ¿no? Etcétera, hasta llegar a la késima derivada, ¿no? Evaluada en x0
todo partido por k factorial. ¿Sí? Entonces, eso es un, fíjense, es un polinomio de grado k. Es el polinomio de Taylor que hemos definido, ¿no? Con estas derivadas como coeficientes, ¿no? Ok. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan estos polinomios, ¿sí? Para eso, a ver, ahí están viendo la calculadora, la gráfica, pues, Sí, profe. ¿no? Ok, entonces este es un ejemplo clásico porque no es relativamente sencillo de calcular, ¿no? Lo que tienen ahí es la función exponencial, ¿no? Aquí a la izquierda, ¿no? Ven I igual a E a la X, es la gráfica de E a la X simplemente, ¿sí? Y lo que tienen hacia abajo, ¿sí? Son los polinomios de Taylor de orden 1 hasta 5, ¿sí? Entonces, bueno, recordamos, ¿no? Que el polinomio de Taylor de E a la X, ¿no? O la serie de E a la X, ¿no? Serie de la exponencial, ¿sí? Era la suma de x a la n partido por n factorial, desde 0 hasta infinito, ¿no? Y esto es consecuencia sencilla, ¿no? De que, perdón, si escribimos f de x igual a e a la x, ¿sí? La enésima derivada de f siempre sea la x, ¿no? Para todo n. Entonces, por eso, estos coeficientes, ¿no? Si se fijan acá, estos coeficientes de los polinomios siempre son nada más el factorial, ¿no? Esto es 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, 4 factorial es 24, ¿no? 4 por 3, 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. 5 factorial es 120, etcétera, ¿no? Así se ven esos. Entonces vamos a ver cómo se ven estos polinomios, ¿no? Entonces aquí prendemos la gráfica, ¡pum! ¿No? Pues eso es una recta, es un polinomio de grado 1, ¿sí? Ay, perdón, me confunde aquí. Entonces, aquí en 1, que es donde está centrada la serie, o sea, perdón, en x igual a 0, ¿no? Que toma el valor 1, ¿no? E a la 0 es 1. Aquí, pues, obviamente coinciden, y fíjense que para valores cercanos, ¿no? A este punto, también los valores de x son los valores, perdón, del polinomio son bastante parecidos a e a la x, ¿no? Realmente tenemos que acercarnos mucho, nos podemos acercar mucho y aquí siguen siendo parecidos, ¿no? A medida que nos alejamos del punto, ¿no? O sea, a medida que x se va alejando de 0, ya la aproximación no es tan buena, ¿no? Ya no se parecen tanto estas funciones. Vamos a ver qué sucede con el polinomio de grado 2, ¿no? Aquí ven el 2, va a ser como una parábola, supongo. Vamos a ver. ¡Pum! A ver, voy a quitar la recta para nada más verlo más claramente. Entonces, fíjense, ¿no? Igual en 1 siempre van a coincidir, porque es el centro de la expansión. Ahí siempre van a ser iguales. Pero ahora se parece más a la función, o sea, se parece a la función para más valores de x, ¿no? O sea, esta aproximación, se fijan, aquí ya en x igual a, estos incrementos son de 0,1, en menos 0,3, ahí como que ya guateó, ya se separó un poco. Pero la parábola no, ahí sigue siendo buena. Realmente es hasta el menos 0,5 donde ya empezamos a ver una separación. Para el otro lado igual, para 0,5 ya como que se empiezan a separar. Pero vemos
que a medida que es mayor el grado del polinomio, se va pareciendo a la función. Es una mejor aproximación a la función porque vale para más x. ¿Sí? Y así. O sea, esta ya se parece un montón. Hasta el -1 como que se empieza a separar, ¿no? Esta sigue pegadita en el -1, ¿no? Si le hacemos mucho zoom, sí, se empieza a ver una diferencia, pero parece que es una mejor aproximación. Esta, la de grado 5, es una mejor aproximación. Para este, o sea, tenemos que irnos como hasta acá, hasta el, ¿cómo se llama? -1,5 para empezar a ver una, una separación, ¿no? Pero sin hacerle zoom se ve pegadita a la gráfica. Y para este lado también se ven como muy pegaditas, ¿no? Aquí ya empieza a guatear la cosa, pero bueno, si uno le hace zoom, siempre va a encontrar diferencias, ¿no? La idea es que cada vez tenemos que hacer más zoom, ¿no? Cada vez son más parecidas las dos funciones, la función original y el polinomio de Taylor asociado, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto nos da la idea, ¿sí? De que cuando todo funciona bien, ¿no? Como para esta, como para esta función, ¿no? E a la x, perdón, la que está acá abajo, e a la x, ¿no? Estos polinomios se van pareciendo a la función y uno espera que al final, ¿no? En el límite, aquí veámoslo, en el límite realmente van a ser iguales estas dos cosas, ¿sí? Entonces, o sea, ahí veámoslo como experimento, ¿no? Ahí ya vimos, comprobamos que en realidad se parecen, o se van pareciendo cada vez más. ¿Cómo lo expresamos analíticamente? ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No, muchachos? Ok, muy bien. Entonces, seguimos con este cálculo, ¿no? Perdón, con este. Tenemos que f es igual a la serie si, solo si, déjenme copiarlo para seguir, ¿no? Eh, a ver, f es igual a, a su serie de Taylor, si solo si, por definición, eh, déjenme limpiar esto un poquito. Si solo si, f es el límite, ¿no? De los polinomios de Taylor, que son precisamente estas cosas. ¿Sí? El límite de sus polinomios de Taylor. Entonces, ahora vamos a introducir otra pequeña definición, ¿no? Si yo defino el resto como el error, ¿no? Entre f de x y su aproximación, que es el polinomio, ¿sí? Entonces, esto es exactamente equivalente a que el límite, perdón, a que el límite de esta nueva función resto sea 0, ¿sí? Solo es pasar la f al otro lado, o perdón, eh, bueno, es medio equivalente, pasar el límite restando para acá y meter f al límite, porque f no depende de acá, ¿no? Y esto es lo que llamamos la función resto, ¿sí? Es solo ponerle nombre a esta diferencia, ¿no? Entre el polinomio de grado k y la función que queremos aproximar, ¿no? Entonces, la respuesta a las dos preguntas que hice al principio, ¿no? Si es número 1, ¿no? ¿Es válida esta igualdad? ¿No? Y número 2, ¿no? ¿Qué tan buena es para aproximar funciones de f, que tiene que ver más con este límite, ¿no? Esto es como pregunta 1. Esto tiene más que ver con la pregunta 2.
todo depende de estudiar esta función, que es la función resto, ¿no? Entonces, vale la pena encontrar una expresión un poco más manejable para esta función, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, esto está en las... Tenemos un teorema aquí en las notas que me dice, pero ¿saben qué? Voy a mejor copiarlo acá, ¿no? Entonces, voy a escribirlo así, ¿no? Si f es una función... Uy, ¿qué pasó ahí? Una función k más 1 veces diferenciable, ¿no? Ahí no se preocupen mucho por esa hipótesis, es nada más una cuestión técnica, ¿no? Entonces, eh, la función resto esta, rk de x, va a ser igual a la k más 1 ésima derivada en un punto ck, ¿no? En un punto ck, perdón, ck, partido por k más 1 factorial por x menos x0 a la k más 1 para algún punto ck entre x y x0. ¿Sí? Entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, si x es mayor que x0, entonces ck está entre x0 y x, ¿no? Y si x es menor que x0, pues el intervalo queda al revés, ¿no? Pero siempre es un punto intermedio, ¿no? Entre esos dos, ¿ya? Entonces, lo que me dice este teorema, que la demostración es bastante, bueno, no es complicada, pero es un poco larga, ¿no? Y no nos ayuda tanto a entender la situación, ¿no? Nos dice que la diferencia entre f y su aproximación de orden k depende de la derivada, ¿sí? Esencialmente depende de la derivada de un orden más, ¿sí? Si queremos aproximar hasta orden k, derivamos k más un veces y controlamos las cosas con ese valor, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, les digo, no puedo darles una demostración por cuestiones de tiempo, etcétera, ¿no? Y hay un par de herramientas que no hemos desarrollado, pero veamos un ejemplo muy sencillo, el más sencillo posible, que es qué pasa con el primer resto, el resto casi trivial, k igual a 0, ¿no? Entonces, a ver, el resto, perdón, el resto 0, a nivel 0, es simplemente f de x menos el polinomio de grado 0, ¿sí? Y el polinomio de grado 0, como ustedes pueden imaginarse, es una constante que es nada más f de x 0, ¿sí? Entonces, esta diferencia, lo que me está diciendo el teorema es que tiene que ver con la k más 1 ésima derivada. A que aquí sería, ¿no? K más 1 sería 1. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la primera derivada? Bueno, grafiquemos rápidamente. Eso nada más para darnos una visión intuitiva del asunto, ¿no? Si yo tengo x0 aquí y x acá, perdón, x, y nosotros graficamos así, ¿no? Fíjense que yo puedo
cuantificar este error, además, con respecto a esta diferencia, ¿no? O sea, la función, ¿quién sabe qué hace, no? La función va como así, digamos. Uy. La función, digamos que va como así, ¿no? Esa es mi función f. Pero yo, considerando estos dos puntos, ¿sí? Puedo ver que entre esos dos puntos, pues la función es más o menos parecida a este segmento recto, ¿no? Y de hecho hay un teorema importante, ¿no? En matemáticas, que me dice que la pendiente entre esos dos puntos, ¿sí? Que es f de x menos f de x0 partido por x menos x0, es exactamente igual a la derivada en un punto intermedio. Intuitivamente es verdad, ¿no? O sea, consideren aquí, ¿no? Aquí estoy pintando la recta tangente, ¿no? La pendiente de esta recta tangente es bastante, bueno, de hecho es exactamente igual a la pendiente de este segmento entre los valores de f. Eso significa, ¿no? Lo que escribí acá, que f de x menos x0 partido por x menos x0, que es la pendiente del segmento, es exactamente f' evaluado en un punto intermedio. En otras palabras, esto, que es mi resto, ¿verdad? Ah, bueno, acá lo tengo, es igual a f' en algún ck por x menos x0, ¿no? Y esto es la fórmula. Así se ve la fórmula para k igual a para k igual a 0. Ahora, esto que acabo de escribir acá abajo se conoce como teorema del valor medio, ¿no? Y para pasar de este teorema a la versión más pro que tenemos acá arriba, es simplemente un argumento como de inducción, ¿sí? Muy bien. Tenemos una expresión para el resto ahora, que me va a permitir controlar el error este y ver cuándo realmente se va a hacer. Entonces veamos eso, veamos qué dice realmente el teorema. Permítanme eso, me parece que está aquí bien escrito en las notas. Exacto, ¿no? Consecuencia de esta expresión que acabamos de obtener es el siguiente teorema que pueden ver aquí en las notas, ¿no? Entonces, misma hipótesis, ¿no? Tenemos una función que tiene derivada hasta orden k, ¿sí? Es una cuestión técnica para poder expresar, ¿no? el teorema, ¿no? Si existe una constante, ¿sí? Que acota esta derivada en valor absoluto, es decir, si la k más unésima derivada en t en valor absoluto es menor o igual que m para todos los puntos intermedios, ¿sí? Entonces la función resto satisface esta desigualdad, ¿sí? Me limpiaron un poco. R a la k de x es menor o igual que m, ¿sí? Aquí hay un poquito distinta la notación, este a es como si fuera x0, x menos x0 a la k más 1 partido por k más 1. ¿Sí? ¿Y por qué es buena esta expresión? Porque esta parte, ¿sí? Del lado derecho tiende a 0 cuando k tiende a infinito, ¿sí? Siempre es simplemente ¿cómo se llama? Una consecuencia de que el factorial crece un montón. O sea, el factorial tarde o temprano le va a ganar al término polinomial que tienen arriba. Entonces, esto nos permite concluir, ¿sí? Que en efecto, si tenemos esta cota de acá, entonces el límite de r a la k de x,
cuando k tiende a infinito es 0, que es exactamente lo que necesitábamos para demostrar la convergencia de las series de Taylor. ¿Sí? Entonces, veamos ejemplos de esto para que creo que será mucho más claro así. A ver, ¿dónde estamos? Acá. ¿No? Entonces, ejemplo 1, ¿no? Para todo x en R, ¿sí? E a la x es igual a su serie de Taylor. Esto tal vez lo habíamos expresado ya antes, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con más detalle ahora. Entonces, ¿cómo se ve un poco esta serie? Que es la misma de los polinomios que había mostrado antes. Bueno, es 1 más x cuadrada sobre 2, ¿no? Más x cúbica, más partido por 3 factorial, etcétera, ¿no? ¿Cómo demostramos, cómo demostramos esto? Bueno, ese es el polinomio, ¿no? Lo tenemos, observamos, ¿no? Que, bueno, si f de x es igual a e a la x, la enésima derivada, esto lo he dicho varias veces, ¿no? La enésima derivada de x es e a la x también, ¿sí? Entonces, supongamos, primero, ¿no? Supongamos que x es positivo, ¿sí? Entonces, si t, ¿sí? Está entre 0 y x, es decir, si 0 es menor o igual que t, menor o igual que x, e a la t, ¿sí? Es menor o igual que e a la x. Simplemente porque la función es creciente. Por lo tanto, eh, la enésima derivada, sí, la enésima derivada en t es menor o igual que una e a la x, que va a ser nuestra constante en este caso. O sea, sé que no es exactamente constante, porque depende de x, pero no depende de n, que es la parte importante, ¿no? Entonces ahí comprobamos en este caso, ¿no? Si x es positivo, entonces todos los test en este intervalo, para todos los test de ese intervalo, perdón, las derivadas están acotadas, ¿no? Y si x es negativo, ¿no? Análogamente, de hecho ahí es más fácil aún, ¿no? Si t está entre x y 0, es decir, si x es menor o igual que t, menor o igual que 0, entonces la enésima derivada en t, ¿sí? Que es otra vez igual a e a la t, es menor o igual que e a la 0, que es 1, ¿no? Entonces aquí tomamos esta constante, ¿no? M igual a 1, y nuevamente tenemos las hipótesis del teorema. No, el teorema está en las notas, perdón. Tenemos las hipótesis del teorema, ¿no? En cualquier caso, en cualquier caso, f a derivada enésima de t es menor o igual que una constante m para todo n en los naturales y para todo t, vamos a ponerlo así, entre 0 y x. Perdón. Entre 0 y x. ¿Sí? ¿No?
Por lo tanto, ¿no? Por el teorema, o sea, por el teorema de estimación del resto, ¿no? Que es lo que mostré antes, el límite, perdón, RK de X es menor o igual que M partido por X a la N por N factorial. Aquí recuerden que la serie está centrada en 0, entonces X0 es igual a 0, por eso tengo solo una X aquí, ¿no? Ah, perdón, estoy escribiendo mal esto. El teorema me dice que esto es, si esto es K, esto es K más 1, ¿verdad? Y esto en valor absoluto. Y, por lo tanto, ¿no? El límite de RK de X, vamos a ponerlo así, cuando K sea un infinito, okay. Claro, aquí como que, bueno, eso está medio incompleto, pero el límite este lo podemos acotar por este límite, ¿sí? Por el valor absoluto, digo que está, falta un detalle ahí, pero eso es menor o igual que el límite de m por esto, y este límite, por lo que, lo que mencioné antes, de que el factorial crece mucho más que la parte polinomial, este límite es 0, ¿no? Y este análisis que hicimos es válido para cualquier X. Se fijan, nunca di un valor explícito para X, para ver o sea, para, dividí en casos, ¿no? Para X positivo y X negativo, pero este análisis es válido para cualquier X. Entonces, ¿no? Conclusión. E a la X es igual a su serie de Taylor. ¿Sí? Y todo esto depende de controlar este error, de este resto de la aproximación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Podemos, yo creo, ver otro ejemplo. A ver si queda esto más, más claro. ¿No? ¿Ninguna duda? No, profe. Gracias. Ok, vamos a ver el caso de una que calculamos la última vez, ¿no? Por ejemplo, el coseno de X, ¿sí? Y vamos a demostrar otra vez, ¿no? Que, ¿no? Coseno de X es igual a su serie de Taylor. ¿Sí? Que era menos 1 a la n por X a la 2n partido por 2n factorial, ¿no? Entonces, otra vez aquí ¿no? Por demostrar. Esto para todo X en R.
Entonces, otra vez, coseno, la enésima derivada de coseno, ¿sí? Es una de dos. Si en valor absoluto, ¿sí? Si n es par, nos va a dar otra vez coseno de x, en valor absoluto. Si n es impar, ¿sí? Nos va a dar seno de x. Entonces, fíjense que estoy volviendo a derivar y todo porque quiero usar la expresión esta del resto. O sea, yo sé que aquí quedaron solo términos pares, pero considero todos los pares impares para usar el resto. El punto es que esta derivada, ¿sí? Sea n par o impar, va a ser un coseno o un seno. Entonces, siempre va a ser menor o igual que 1. ¿Sí? Y esto para todo x, en R, no importa el valor de x. Por lo tanto, ¿no? Otra vez por el teorema de estimación, por el teorema de estimación, ¿sí? El resto aquí asociado, vamos a ponerlo así, el resto asociado a la función coseno de x va a ser menor o igual que la cota esta de las derivadas, ¿sí? Por x a la k más 1 por k más 1 factorial, ¿no? Otra vez esta serie está centrada en 0, por eso aquí pongo nada más x, y esto se va a 0 cuando k se va a infinito, ¿no? Por lo tanto, otra vez para todo x en R, ¿sí? Coseno de x es igual a su serie de Taylor. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, y vamos a ver. Me está quedando sin. No. Vamos a ver un poquito cómo se ve la aproximación. Me parece que aquí tengo no la del seno, pero la del coseno. De hecho, es un ejemplo que venía ya aquí en esta graficadora, ¿no? Está bonito porque aquí pueden ver la fórmula, ¿no? Esta es la serie que creo que vimos la primera clase incluso, ¿no? La expansión de Taylor para seno de x, y aquí podemos ir variando el grado, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, lo que está variando es este k, déjame ver si lo puedo cambiar acá, eso, para usar la notación que teníamos antes, ¿no? Y voy a poner en 0, ok, ¿no? Lo que está variando aquí a la izquierda, este control es el grado igual del polinomio, ¿no? Hasta dónde sumamos. Y aquí se puede ver cómo, bueno, esta aproximación aquí cerquita, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre menos 0,5 y 5 es relativamente buena, pero después empieza a fallar, ¿no? Y si nosotros vamos subiendo el grado aquí, se fijan, la siguiente potencia aquí, ¿no? Claro. Estos incrementos. Cuando k es igual a 1, ¿sí? Por el cambio de índice que hicimos con seno y coseno, cuando k es igual a 1, el grado que obtenemos aquí es 3, porque el índice va como 2n más 1, ¿no? Espero que eso no confunda demasiado. Pero el siguiente polinomio, digamos,
El siguiente polinomio es uno de grado 3, ahí se puede ver, y ya es una mejor aproximación. O sea, aproxima la función al menos para más valores de x. Vamos a ver, cuando pasamos al siguiente, k igual a 2, el polinomio es de grado 5, ¿sí? Y va aproximando mejor. Y si pueden ver ahí, es un polinomio de grado, ¿qué sería? 7, ¿no? 9, va siendo una mejor aproximación de la función, ¿no? No se ve ahí claro cómo para valores cercanos a 0 es súper buena y sí, tarde o temprano se desvía de la función, ¿no? Entonces, este ejemplo, ¿no? También explica cómo es la dependencia aquí del resto en función de x, ¿no? Claro, a la hora en que cuando k tiene infinito, el denominador aquí, el k más 1, siempre va a ganar, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos sacando la diferencia entre una cierta aproximación, la aproximación hasta cierto orden, hasta orden k, este x, si es muy grande, igual nos la echa a perder, ¿no? Y es exactamente lo que se ve en estas gráficas, ¿no? Cuando x es muy grande, ya sea positivo o negativo, ¿sí? La función, el polinomio no alcanza a aproximar los valores de la función, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cuantificar, ¿no? La calidad de esta aproximación? Igual depende de acotar esta función resto, pero ya digamos sin tomar el valor cuando k se va a infinito, sino hasta un cierto orden. Entonces, bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero el problema típico aquí, ¿no? Que no alcanzamos a hacer, pero quiero que se queden pensando en esto, ¿no? Es, ¿no? El típico ejemplo, podemos verlo en las notas, permítame un segundo. El típico ejemplo que desarrollaremos con más detalle en la siguiente clase es este, ¿no? Vamos a ver qué tan buena es una aproximación, por ejemplo, de e a la x, ¿no? Si tomamos el polinomio de orden 2 y evaluamos en un punto cercano a 0. Por ejemplo, menos 0,1, ¿no? Entonces, otra vez, lo que estamos haciendo aquí, esta fórmula es para el resto de orden, estamos sustituyendo en la fórmula del resto de orden 2, ¿no? En este teorema. Entonces, el resto nos dice el teorema que es menor o igual que una cota para las derivadas, que aquí, como es un punto muy pequeño, la cota es simplemente 1, y el valor del punto, ¿no? Evaluado en la parte polinomial, ¿no? De un grado superior. Entonces aquí queda elevado a la 3, partido por 3 factorial, ¿no? Si uno saca las cuentas, pues es un número muy pequeño, ¿no? Entonces el teorema este del resto nos dice que la aproximación de orden 2 en este punto cercano a 0 es, fíjense, del orden de esto de, no sé, es como del orden de 10 milésimas, ¿no? Esto es 1,6 periódico por 10 a la menos 4. Es un error por 4. No puedo escribir 4. Ahí está, ¿no? Es un error muy chico para aproximar el valor de E en este punto, ¿sí? Y claro, si ustedes lo meten a la calculadora, que les va a dar un valor más exacto, y sacan la diferencia con el valor aproximado, les tiene que dar un error menor a esto. Eso lo podemos verificar después cuando veamos más ejercicios al respecto, ¿no? Bueno, gracias por su atención, chicos. Vamos a
voy a pasar algunas de sus consultas a la coordinación hoy mismo para estar más claro sobre las fechas. Pero en principio nos vemos el lunes, ¿no? Para tener una clase como normal, ¿no? Bueno, si no hay alguna consulta, ¿tienen alguna duda? Parece que no. Así que no. Gracias, Felipe. Bueno, gracias por su atención, chicos. Nos vemos el lunes. Y atentos a el correo para las consultas que hicieron antes. Tengan buen día. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe, cuídese. Chao. Igual.